Profesora de Historia y máster en Economía, la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, es activa participante en política. Desde su natal Valdivia hasta sus estudios en el Puerto, siempre ha estado ligada a la dirigencia estudiantil. Además, es investigadora del Centro CISEC, directora de la Fundación CREA, Centro de Investigación y Capacitación, donde trabajó en la articulación de movimientos sociales y el desarrollo de propuestas de políticas públicas en áreas como educación, salud, constitución y trabajo. Además, es integrante del movimiento social y miembro del Comité de Solidaridad con Palestina. Mamá de una niña de 7 años, esta valdiviana hoy oficia de vocera de Nueva Democracia y ha puesto su empeño en el crecimiento del Frente Amplio, tanto en Santiago como en la capital de la región de Los Ríos, donde además trabaja en un programa regional que busca dar impulso económico a la zona. De estos desafíos y del camino político que busca seguir, conversaremos en este capítulo de Nuevas Voces con Carla Atman. Carla, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, Sebastián, por compartir este espacio. Carla, vamos a estar hablando luego de tu origen en el movimiento estudiantil, pero me quiero tomar de esa para hacer la primera reflexión, digamos, de esta conversación. Hay un largo recorrido desde el punto de vista político, desde el movimiento estudiantil hasta lo que es ahora el Frente Amplio. Un Frente Amplio que ha logrado reunir a distintos grupos también, y que ha ido tomando vuelo con las candidaturas presidenciales en un año que parece o promete ser bien importante en nuestra historia política reciente. ¿Cómo ven ustedes en lo que se ha convertido, y en particular tú cómo ves lo que se ha convertido el Frente Amplio ahora cuando faltan algunos meses para la elección presidencial y parlamentaria? Mira, ha sido, como tú bien lo dices, un sueño de varios años que se está transformando en una realidad súper consistente para este periodo. El Frente Amplio no solo se explica por lo estudiantil, pero sin duda que tiene ahí toda esa fuerza que se pudo desplegar durante esos años, pero ha logrado por sobre todo hacer un llamado y un llamado a la activación a personas que creyeron en algún momento en un proyecto y se vieron defraudados, otras personas que nunca creyeron y que hoy día dicen, chuta, parece de que es posible, y otros que siempre hemos creído y que hoy día estamos convencidos de que hay que dar saltos mayores y de que el país requiere de alternativas contundentes para desarrollar cambios reales. Entonces, uno mira hacia atrás, yo miro hacia 10 años atrás y dice, chuta, hemos avanzado y hoy día tenemos un proyecto que tiene posibilidades reales de entregar y ofrecer algo al país y a la ciudadanía que implique cambios reales, cambios de verdad. Es que ese es posible, digamos, es bien importante, ¿no? Porque estos movimientos políticos, movimientos sociales que están en torno al Frente Amplio y el proyecto que encarna el Frente Amplio quizá existía hace 10 años, más disperso, con otro molde, pero ha estado siempre dando vuelta. El tema es que ahora, como tú dices, se lo plantean como una posibilidad concreta de llegar al poder, si al final los movimientos políticos tienen esa vocación de poder. Entonces, en ese sentido, la expectación es mayor. Sin duda es mayor, primero porque es posible, o sea, yo creo que lo que tú señalas es clave, hoy día es posible que nosotros constituyamos una bancada parlamentaria, que tengamos un excelente rendimiento en la candidatura presidencial, pero además es una necesidad. O sea, varias veces uno pregunta, bueno, ¿qué es el Frente Amplio? El Frente Amplio no es solo un conglomerado de partidos o movimientos, es por sobre todo una solución a un momento particular que está viendo Chile sumergido en una crisis. Estamos en una crisis importante de desconfianza, o sea, las instituciones hoy día no tienen el respaldo de la ciudadanía, los políticos tradicionales no son creíbles y además no son creíbles porque hay datos y elementos concretos que te dicen, oye, o sea, ¿cómo creerles? Sí. Por lo tanto, el Frente Amplio hoy día es posible, pero es una solución real para enfrentar los cambios que Chile necesita. Y eso yo creo que es lo que cambia el escenario de hoy a hace 10 años atrás, de este acumulado que había. O sea, hoy día existe esa necesidad. Se le ha dado forma. Claro, se le ha dado forma y además es como no podemos seguir en lo mismo. O sea, ¿qué pasa si tenemos 4 años más iguales a los anteriores, iguales a estos últimos 27 años? ¿Qué pasa si ocurre eso? Si es que vuelve la nueva mayoría, por ejemplo, o si vuelve Sebastián Piñera. Seguiríamos con promesas inconclusas y lo más importante aquí, la gente, todos nosotros, comunes y corrientes, seguiríamos sin garantizar nuestros derechos sociales, sin poder tener derechos políticos, seguiríamos permanentemente escuchando a estos que nos dicen, ustedes tienen derecho a elegir lo que quieren comprar en el supermercado, tienen derecho a elegir qué tipo de ropa compran en las tiendas, pero no tenemos derecho a elegir el tipo de instituciones que queremos, no tenemos derecho a discutir el tipo de presupuesto y distribución presupuestaria para el país. ¿Y son homologables las dos cosas, por ejemplo? Efectivamente. Sin duda, yo creo que nosotros, el Frente Amplio, yo creo que es la alternativa y la solución que promueve una verdadera libertad que implica elegir
todos los elementos sustanciales de nuestro país. Y la libertad parte, en primer lugar, por poder decidir cómo nosotros generamos las condiciones básicas para nuestra vida. Y ahí hoy día la sociedad actual, como está organizada, no nos permite aquello. Hoy día nosotros no podemos elegir el tipo de instituciones que queremos, no podemos siquiera, imagínate, no podemos siquiera elegir lo que el parlamentario que nos representa, al que le dimos tal vez el voto, vaya a votar en el Parlamento. O sea, los tipos de libertad están muy vinculados a la toma de decisiones. Entonces, si nosotros no tenemos un país que nos permite tomar decisiones, obviamente no tenemos un país con libertades políticas y sociales. Y el Frente Amplio eso quiere, impulsar esas libertades y hacerlas posibles, y además en un contexto de necesidad urgente. ¿Y eso significa un cambio radical respecto al rumbo que ha llevado Chile? Porque si hay críticas que se le han planteado al Frente Amplio, tienen que ver precisamente con eso. Con decir, el Frente Amplio lo que va a hacer es llevarnos por un camino completamente distinto, desconocido y distinto además al que haya regido nuestro país por los últimos, ¿cuánto? 30, 40 años. Mira, de eso yo pienso dos cosas. Primero, hay una caricatura como bien fuerte sobre el Frente Amplio. Sectores de la nueva mayoría nos dicen que somos personas inexpertas, que no sabemos y que no podemos hacer las cosas que estamos proponiendo. Yo creo que tenemos un equipo y tenemos personas muy capaces. Y tenemos los sectores de derecha y Chile Vamos que nos satanizan y dicen, no, es que aquí nos van a llevar a un abismo, vamos a tener el caos y el cambio radical suena como una cuestión que da miedo. Y en realidad yo creo que el único país o uno de los pocos países que va a contracorriente de lo que está pasando a nivel internacional es Chile. O sea, Chile es el único país que tiene el sistema de FP, como el que tenemos nosotros acá. Chile es el único país que tiene toda el agua privatizada. Entonces, ¿quiénes nos están invitando a un camino desconocido, a un camino peligroso? Los que han gobernado durante estos 27 años. El camino peligroso es tener todo privatizado, el camino peligroso es no tener derechos sociales garantizados. Nosotros lo que estamos diciendo es, hagamos el camino que garantiza que la ciudadanía tenga democracia y tenga derechos. ¿Y esos 27 años no han sido exitosos? No han sido exitosos. Yo creo que no podemos negar, y en eso hay que tener como hasta humildad y sensatez. Tenemos avances importantes en algunas materias, no obstante esos avances son menores en función de lo que Chile podría hacer. Chile es un país que tiene recursos, no solo recursos materiales concretos, la minería y todo lo que nos entrega nuestros recursos naturales, sino que también tenemos una ciudadanía capaz de formarse y de poder levantar este país. Y eso lo hemos desgastado, lo hemos desperdiciado y se ha llevado a pequeños bolsillos, o sea, grandes bolsillos, perdón, de un grupo pequeño de personas. Entonces, estos últimos 27 años podrían haber sido años maravillosos de potenciar y profundizar la democracia, de lograr tener los recursos necesarios para impulsar reformas profundas para garantizar nuestros derechos, de que en vez de estar regalando nuestros recursos naturales los estemos recuperando para la ciudadanía. Entonces, sin duda, estos 27 años lo que han hecho es profundizar procesos de despojo de derechos sociales y nosotros como Frente Amplio lo que queremos es revertir ese proceso. Carla, ¿cómo se logra ese proyecto cuando tienes tantas miradas distintas dentro del Frente Amplio? Está el Partido Liberal, por ejemplo, está el Partido Pirata, está Nueva Democracia, y todos tienen énfasis distinto, orígenes distintos. ¿Cómo confluyen y cómo lo haces cuadrar detrás de un proyecto, de un solo proyecto? Mira, ese ha sido un ejercicio súper enriquecedor para todos los que estamos en el Frente Amplio, porque una de las lecciones también de este tiempo es que tenemos que ser capaces de trabajar unidos en la diversidad. Y unidos no por una necesidad específica, por ejemplo, la nueva mayoría, yo creo que ellos tienen profundas diferencias, más que las que tiene el Frente Amplio, pero su objetivo en torno al cual se unieron fue tener un salvataje electoral, ¿ya? Y lograr no perder las elecciones pasadas. Ese fue su objetivo. Nosotros nos unimos en torno a objetivos programáticos súper concretos. Nosotros queremos más democracia, o sea, queremos impulsar medidas que profundicen la democracia en nuestro país, queremos recuperación de derechos sociales y queremos un nuevo modelo de desarrollo que tenga como eje central la descentralización y lo sustentable. Esos son tres elementos que para nosotros son fundamentales y que además tienen un marco ético que lo acompaña. Es decir, acá tenemos que estar de acuerdo con estas tres cosas, tengamos diferencias en muchos otros ámbitos, pero estos tres elementos tengamos acuerdo y además en la forma en que entendemos que se debe hacer la política, una política de cara a la gente, no esta política en la cocina, entre cuatro paredes. ¿Qué significa eso de cara a la gente en la práctica, digamos? Profundizar la democracia. O sea, acá un ejemplo concreto, el programa hoy día del Frente Amplio se está construyendo en los territorios. Y eso yo creo que es una forma de ejemplificar de que hoy día lo que necesitamos y lo que queremos es que se haga la política con la ciudadanía, ¿ya?
La política requiere de expertos sin duda, necesitamos de especialistas también, pero las necesidades de la gente tienen que estar en el centro. Y eso además marca una forma de hacer política y lo conversábamos delante, quiénes te financian, por ejemplo. O sea, hacer política de cara a la gente es también levantar la política con la gente. Tenemos que tener candidaturas, por ejemplo, desde el Frente Amplio, levantadas a través de donaciones individuales y de trabajo voluntario de las personas comunes y corrientes y no de los empresarios. Sin grandes líneas de financiamiento. Sin líneas de financiamiento del gran empresariado que finalmente te terminan amarrando. Nosotros, mira, en mi región tenemos un caso súper lamentable, creo yo, con la senadora Ena von Baer, que ha estado vinculada además a estos casos de entrega de recursos a través de una de las pesqueras que se vio beneficiada por la entrega de la ley de pesca, la entrega de mar a 7 familias. Entonces, bueno, ¿ella a quién se debe? ¿Se debe a los votantes de la región de Los Ríos o se debe a los financistas que tuvo? Tú vas a ser candidata a diputada. ¿Cómo vas a financiar tu campaña o cómo lo has hecho hasta ahora? Estamos con la línea que te planteaban. Nosotros estamos potenciando el trabajo voluntario, en primer lugar, que creemos que es clave. O sea, aquí todo el que quiera ayudar con su fuerza de trabajo y además con sus ideas, bienvenido, y el trabajo voluntario es el pilar clave. Y el segundo, donaciones individuales de personas comunes y corrientes que no impliquen en ningún caso una vinculación con grandes empresarios. ¿Identificables además? Además identificables, o sea, no solo lo que la ley te exige, que además se ha avanzado bastante en eso y creemos que es muy bueno, y la ley tiene que ser sumamente rigurosa y sancionadora cuando sea necesario con los casos que tenga que sancionarse, pero además de parte nuestra, la transparencia absoluta de todos los aportes que vengan de donaciones individuales para que la ciudadanía también sepa a quién uno se debe. Lo importante de esto es el Frente Amplio y todas las candidaturas que levante el Frente Amplio tienen que deberse solo a un elemento, y es a la ciudadanía, a nadie más. No puedes tener deber de favores. Y la política hasta el día de hoy, estos 27 años, ha tenido mucho de eso. Se ha debido mucho favor, y como se deben muchos favores, obviamente que no pueden atacar los intereses de quienes los han financiado. En ese sentido, el centro de la campaña, en tu caso, ¿cuál va a ser allá en Valdivia? Nosotros estamos trabajando en varios ejes. Yo creo que uno, y en función del Frente Amplio a nivel nacional, esto que te decía, nosotros queremos más democracia, queremos un modelo de desarrollo sustentable, queremos además recuperación de derechos sociales, pero para la región de Los Ríos además pasan cosas bien importantes. La región es una región nueva, cumplimos hace poquito 10 años, y estamos invitando a reflexionar cómo queremos la región en 10 años más. Se nos ha dicho que la región de Los Ríos es una región modelo. Entonces decimos, ¿modelo de qué? ¿Queremos descentralización de verdad? Entonces discutamos de descentralización en serio, una descentralización económica y política. Queremos nosotros además poner el tema de los derechos de las mujeres como un elemento central. Nosotros en la región de Los Ríos estamos dentro de las regiones con mayores índices de violencia intrafamiliar, y creemos que ese es un tema cultural, político, social que hay que abordar con fuerza. Entonces son esos los elementos que van a estar enmarcando nuestra candidatura, y por sobre todo invitando a la gente, diciendo aquí construyamos esto juntos. Carla Antman, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Bien, Carla, estábamos hablando antes respecto a la campaña. Me gustaría preguntarte respecto a algunas definiciones. Breves palabras, o en un sí o un no quizás. ¿Estás a favor del aborto libre? Sí, ¿sí? A favor del aborto libre y público, además garantizado, sí. ¿Estás a favor de la despenalización de la marihuana? También creo de que tiene que ser una política pública que además le haga un contrapeso al narcotráfico que hay que terminar en nuestro país. ¿Estarías a favor de una asamblea constituyente? Sin duda. Creo que la bancada parlamentaria que constituye al Frente Amplio tiene que tener como principal misión empujar la posibilidad de una asamblea constituyente. Para el tema de pensiones, ¿un sistema de reparto puro, un sistema mixto o lo que tenemos ahora con la propuesta, por ejemplo, que está planteando el gobierno? Nosotros estamos con la propuesta del movimiento No Más AFP, creemos en un sistema solidario, tripartito y público. Y respecto a una reforma tributaria, ¿es necesaria una nueva? Una nueva y verdadera reforma tributaria. Hoy día tenemos que apostar a una transferencia de recursos desde los grandes empresarios a la ciudadanía, que es lo que hacen todos los países del primer mundo, que a veces se pone como ejemplo en muchas otras cosas, pero para temas tributarios se esconde. Yo creo que hay que avanzar en eso. En materia de educación, por ejemplo, el fin de la selección, ¿debería ampliarse también a colegios privados?
Creo que el fin de la selección tiene que ser un principio transversal para la educación en Chile. Sí. Incluyendo los privados o particulares, no solo los particulares subvencionados. Sí, porque la educación tiene que ser entendida como un derecho y los derechos son universales. Carla, antes en el primer bloque ya hablábamos algo respecto al origen de tu carrera política, digamos, involucrada en el movimiento estudiantil. ¿Cómo surgió ese bichito político, digamos? Y ¿cómo ves ahora, con la perspectiva ya de 6 años que han pasado desde el movimiento estudiantil más potente, ¿no? Cuando en el gobierno de Sebastián Piñera lograron levantar toda esta reforma a la educación superior, ¿cómo ves tú ahora ese proceso como un hecho político, digamos, histórico? Sí. Mira, bueno, yo primero me activo en Valdivia, en realidad. Cuando estaba en la enseñanza media, en Valdivia tuvimos un movimiento bien importante para defender los humedales a propósito de la contaminación en el río Valdivia y Cruce, por el tema de Celco. Sí. Y eso fue 2002, 2004. Y fue un movimiento bien interesante y potente porque logró tener una activación ciudadana con cabildos, con movilizaciones muy transversales que sin duda me impactaron y en las cuales me hice parte. Entonces, entro a estudiar historia, me muevo a Valparaíso porque no había historia en Valdivia en ese momento, y ahí me involucro en el movimiento estudiantil. En ese entonces estábamos movilizados en contra del CAE, se nos acusó de ser los enemigos de la posibilidad de que los estudiantes tuvieran mayores accesos a la educación, y hoy día, 10 años después, vemos de que casi nadie se atreve a defender el CAE como uno de los principales elementos de endeudamiento de los estudiantes. Sí. Entonces, bueno, ahí me activé en el movimiento estudiantil y creo que sin duda alguna el movimiento en el 2011 marca un antes y un después en Chile. Y marca un antes y un después no solamente porque se tuvieron las movilizaciones más grandes, sino que porque el sentido común de la ciudadanía cambió. Yo recuerdo este ejemplo que yo creo que cada uno de nosotros lo puede tener en sus casas, de que en marzo, abril, tú decías, oye, educación gratuita, no, locura. Incluso en las asambleas universitarias, pensar educación gratuita era algo como muy grande. Algo radical. Radical, estás loco, eso es imposible, ¿cómo va a ser? En agosto, o sea, la mayoría de la población creía que la educación era insólito que fuera pagada. Entonces, ese cambio de mentalidad que ocurrió en la ciudadanía gracias al movimiento estudiantil es un cambio que se traspasa a muchas otras cosas. Pero mucho más profundo que educación solamente. Mucho más profundo que educación, porque el problema ahí fue el lucro, es darte cuenta de que no se te estaban garantizando los derechos, que esa promesa de un modelo económico que nos iba a permitir a todos llegar a un nivel de desarrollo y de condiciones materiales óptimas no se estaba cumpliendo. Entonces recordemos de que la concertación, que creo que uno de sus principales pecados, abrazó el modelo económico que instaló la dictadura y dejó de cuestionarlo. Y cuando dejó de cuestionarlo, nos invitó a todos a creer que ese era el camino y la solución. Y el movimiento estudiantil logró decir, ojo, no, ese no es el camino. Acá hay un problema con el lucro, hay un problema con los despojos de nuestros derechos, y no solamente es un problema que tenemos frente al cual hay que lamentarse, sino que hay soluciones concretas y las podemos alcanzar. Carla, pero si fue tan potente el cambio y si efectivamente logró un cambio de switch en el fondo en la ciudadanía, ¿por qué al gobierno de la nueva mayoría le costó tanto llevar adelante esa reforma en particular o las reformas en el ámbito de la educación? ¿Y por qué en las encuestas la ciudadanía también no lo va bien? Falta voluntad política. Yo creo que por mucho tiempo se nos ha dicho de que las cosas son difíciles de lograr, que no se puede, por las trabas, porque está muy complicado el escenario, porque tenemos presiones, tensiones. Pero yo te aseguro que sería un escenario muy distinto si tuviéramos un gobierno y una bancada unitaria decidida por esos cambios. ¿Este gobierno no estaba decidido entonces? Sectores estaban decididos, sin duda. Yo no cuestiono, o sea, no creo de que, y estoy convencida en realidad, de que en la nueva mayoría habían sectores que tenían la convicción de que dentro de la nueva mayoría se podía lograr los cambios que, por ejemplo, el movimiento estudiantil estaba demandando. Yo creo que después de estos años de gobierno queda claro que no ese es el espacio, que estar permanentemente tensionados por esta élite política y económica que ha funcionado como carteles en los partidos políticos tradicionales, no da cabida para esos cambios, y por eso el Frente Amplio es tan importante, porque nosotros estamos diciendo, todos los que crean en estos cambios, todos los que se sienten representados por las demandas del movimiento estudiantil, por el movimiento No Más AFP, pero sobre todo por esas ganas de tener la certeza de que no vamos a estar angustiados a final de mes, de que si nuestros hijos se enferman, nuestro presupuesto no se va a desordenar un punto en que no vamos a saber qué hacer. O sea, todas esas personas que
legítimamente han confiado en proyectos anteriormente distintos al del Frente Amplio, hoy día se dice acá están las puertas abiertas y hay una posibilidad real porque hay voluntad política de hacer eso. ¿Y esos cambios no tienen cabida o no son posibles de llevar a cabo con una nueva mayoría o con una nueva mayoría 2.0 o con Guille como presidente, por ejemplo? Sin duda yo creo que no es posible. Y yo creo que aquí en política no podemos discutir si son buenas o malas personas, si tienen buenas o malas intenciones. Yo me imagino que Guille tendrá buenas intenciones, no lo sé, no lo conozco. Pero el tema es más de fondo, es cuáles son las condiciones políticas. Y vemos un conglomerado en donde, a diferencia del Frente Amplio, que podemos tener diferencias en muchas cosas, pero tenemos convicción y voluntad en temas centrales. Acá tú tienes un conglomerado en la nueva mayoría que no tiene convicciones unitarias y voluntad política en temas de fondo. Hoy día Chile ¿Tampoco lo ves en el Partido Comunista? O sea, yo creo que el Partido Comunista, su base militante tiene convicciones en cambio. Yo creo que están equivocados en el lugar donde están. Creo que sería muy potente pensar en un Frente Amplio en un momento dado en donde militancia del Partido Comunista o incluso el Partido Comunista y militancia de otros partidos de la nueva mayoría que tienen esas convicciones estén acá. Si el problema es que con una política sometida a los vetos permanentes que imponen algunos sectores, sometida a la política del consenso y del temor, no se va a poder avanzar. Y no estamos pensando en cambios tan radicales, o sea, estamos diciendo alineémonos con lo que hay a nivel internacional, garanticemos derechos sociales, terminemos con este Estado garante, con este Estado subsidiario, tengamos un Estado garante, impulsemos una democracia sana en nuestro país y tengamos una asamblea constituyente sin miedo a poner a la gente a discutir. Y ahora, eso queremos hacerlo en el Frente Amplio. Ahora, ¿es compatible eso con la estabilidad institucional, el desarrollo económico? Te lo pregunto desde la crítica que se le plantea precisamente al Frente Amplio. Que estos cambios no son posibles en definitiva o no se pueden hacer de una vez, digamos, o en un solo gobierno. Y vuelvo también a la experiencia de la nueva mayoría. Si hay crítica que se le ha planteado a la nueva mayoría es que se intentaron hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Y autocrítica también, incluso algunos dentro del mismo conglomerado creen en eso. ¿Es posible? Es posible. Y es posible porque, mira, aquí lo que está en juego es la senda por la cual vamos a transitar. Yo creo que nadie del Frente Amplio podría llegar a creer de que los cambios los vamos a tener de un día para otro. O sea, los cambios en todos los países son procesos. El tema es por qué senda caminamos. Y la nueva mayoría ha optado por seguir caminando en la senda del neoliberalismo y de la democracia restringida. Nosotros decimos, cambiemos de senda, caminemos por una senda de la democracia y de los derechos sociales. ¿Cuánto nos vamos a demorar en garantizar eso? Yo creo que hay planes posibles de lograr en un momento de gobierno de 4 años, otros que pueden demorar un poco más, pero el giro es distinto. Y lo ves en la reforma educacional. O sea, una reforma educacional en la senda neoliberal y de democracia restringida es la reforma que tenemos el día de hoy. Que sí, que bueno, tenemos 60% de estudiantes que tienen gratuidad en algunos planteles. Es un avance. Es un avance, pero es un avance que no tiene una sustancia profunda de cambiar la forma en que organizamos el sistema educacional. Entonces nosotros estamos diciendo, cambiemos de rumbo, hagámoslo responsablemente sin duda, pero hagámoslo. Y eso se puede hacer con estabilidad política, sin lugar a duda, se puede hacer con un desarrollo económico sustentable, no cualquier tipo de desarrollo, y eso es posible y otros países también lo han podido avanzar en esa senda. Eso te iba a preguntar, ¿hay algún modelo en particular que tú mires con atención y con admiración, tratando de marcar alguna huella, digamos, que pudiera seguir Chile eventualmente? ¿Algún modelo, ya sea aquí en Latinoamérica o fuera? Yo creo que hay... A ver, lo primero que creo que es importante para el proceso chileno y para cualquier proceso a nivel internacional es que hay que tomar lo mejor de distintas experiencias, pero siempre apuntar hacia una experiencia propia. Cada país tiene sus particularidades. A mí me interesa y me gusta mucho el proceso ecuatoriano que se ha vivido. Creo que se ha logrado desarrollar un proceso de democratización profunda, de recuperación de recursos naturales importantes. Recordemos que para ellos el petróleo es un elemento fundamental, tal como para nosotros podría ser el cobre, para recuperarlo para la ciudadanía en Chile. Y han podido hacer eso en un contexto de estabilidad política, no sin conflicto, sin duda, si la política es conflicto también, pero el llamado es no tenerle miedo al conflicto como debate público. Nosotros cuando queremos impulsar un debate que implique cambiar los cimientos de nuestro país, hay que debatir, vamos a tener diferencias, pero debatámoslo en un contexto democrático, no tengamos miedo a eso, pero que se impongan las grandes mayorías y no el lobby de los empresarios. Carla, independiente de quién gane en las próximas elecciones presidenciales, ¿cómo ves tú el desarrollo político a partir de este surgimiento, digamos, de una tercera fuerza?
va a cambiar el escenario nacional. Yo creo que eso es algo que pocos lo dudan. Chile después de las elecciones de noviembre no va a ser el mismo. No va a ser el mismo porque antes estábamos acostumbrados a una política de dos grandes bloques, con muy pocas diferencias sustanciales en términos económicos, y hoy día vamos a lograr tener una política con tres bloques, y tres bloques que por tanto van a invitar a la ciudadanía a activarse y debatir mucho más. Constituir una bancada parlamentaria, por ejemplo, para el Frente Amplio es clave por eso mismo. Vamos a poder impulsar proyectos de ley que empujen cambios, que recuperen derechos, que recuperen la democracia, y en eso el escenario va a cambiar y creo que favorablemente. Carla Antman, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Gracias, Carla. Gracias a ti.